Hola a todos, mi nombre es Jordi Falcó, soy asesor y auditor en temas de calidad enfocados a la industria farmacéutica y en primer lugar quiero dar las gracias a la Fundación GAEM por la oportunidad que me brinda para poder hablarles sobre un tema que, además de profesional, es el que me apasiona en estos momentos, y es sobre la calidad en la investigación de nuevos productos farmacéuticos. Se atribuye a Aristóteles la frase de que la calidad no es un acto, sino un hábito. Esta frase encaja perfectamente con el tipo de actividad que desarrolla la industria farmacéutica sobre su investigación. No se trata exclusivamente de hablar de la parte, digamos, de la producción, es decir, cuando el medicamento va al público, sino que simplemente la acción de la calidad se desarrolla durante todo el proceso desde el diseño del fármaco hasta su comercialización y seguimiento en el ciclo de vida. Si nos imaginamos el tema del desarrollo de un fármaco como una actividad que se desarrolla básicamente en dos partes, una que podrían separar el registro, es decir, en el momento en el que la autoridad reguladora permite que el producto pase al público en general para su uso y comercialización, tenemos una parte anterior de desarrollo, tanto clínico como no clínico, y una fase de descubrimiento hasta donde llegan los candidatos. Entonces, veremos en las distintas etapas qué normas de calidad aplican a cada uno de estos sectores. Para poder entender bien este desarrollo, yo les recomendaría la presentación de la doctora Marta Prínsap en este mismo canal, que desarrolla perfectamente todo lo que es la parte del desarrollo y la investigación de los nuevos fármacos. En la parte de la producción tenemos que aplican fundamentalmente normas de correcta fabricación y buenas prácticas de farmacovigilancia. En el desarrollo clínico, en los ensayos donde se llevan a cabo con seres humanos, con personas, aplican, aparte de estos dos tipos de normas, la buena práctica clínica como elemento fundamental y la buena práctica de laboratorio clínico. En el desarrollo no clínico, todos aquellos estudios que se realizan a nivel de laboratorio aplican en su mayoría las buenas prácticas de laboratorio. Finalmente, en la etapa más inicial de diseño de los medicamentos, en la fase que llamamos de descubrimiento, en principio no hay normas de carácter regulatorio obligatorio que deban aplicarse, pero hablaremos un poco más de ello más adelante. ¿Cómo son las normas de correcta fabricación en el ámbito de la producción? Pues fundamentalmente van enfocadas a dos partes. El desarrollo del proceso de producción para garantizar la calidad en este ámbito y los controles de calidad que son necesarios para garantizar este proceso. Esta documentación se incide tanto en el principio activo, lo que corresponde al medicamento que ejerce la acción farmacológica, como a la formulación, el conjunto del principio activo más los excipientes que al final conforman la fórmula que se administra al paciente. Todo este sistema de normas de correcta fabricación va fundamentada sobre un amplio sistema de documentación que afecta no solo a estos dos procesos, sino también a todo aquello que envuelve el proceso de fabricación, como son el personal, las instalaciones, el sistema de calidad que debe aplicarse para que todo sea verificable, la subcontratación, las reclamaciones y retiradas de medicamentos que se puedan ejercer y el sistema de autoinspección que es necesario para que el propio laboratorio ejerza una acción de control sobre su propio sistema. Por lo que se refiere a las buenas prácticas de farmacovigilancia, la Organización Mundial de la Salud lo define como la ciencia y las actividades que están encaminadas a la detección, evaluación, conocimiento y prevención de los efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con el uso de los medicamentos. Por tanto,
hay una serie de elementos esenciales en los que se basa, que son la monitorización de todos los acontecimientos adversos que se producen en la etapa de comercialización y de uso del medicamento en las condiciones, digamos, abiertas, es decir, tanto en un uso normal del medicamento como en usos inapropiados, la recolección de toda esta información por las diversas fuentes, pacientes, entidades médicos, hospitalarios, etcétera. El análisis continuo del beneficio-riesgo, es decir, de si se observan tendencias que puedan afectar a este nivel de validez del medicamento, la comunicación constante con las autoridades reguladoras para ejercer un control sobre ese medicamento y informar de aquellos cambios que fueran necesarios, y al final una contribución al uso de los medicamentos de una forma más segura para los usuarios y pacientes. ¿Cómo se traduce esto en el ámbito de la investigación? Pues, en primer lugar, en las normas de correcta fabricación podemos decir que aplica básicamente el mismo sistema. La normativa que se recoge en el volumen 4, en el ámbito europeo, de información o de regulación de medicamentos, tiene un anexo en el número 13 en el que se definen las pequeñas particularidades que ejercen o que se deben tener en cuenta a la hora de trabajar con un medicamento en investigación. Fundamentalmente, ¿de qué estamos hablando? Pues de que el proceso en las etapas iniciales, y única y exclusivamente en las etapas iniciales de investigación, el proceso de producción es un poco más flexible, porque todavía no sabemos exactamente cómo debemos tratar todo el conjunto de la medicación hasta llevarla a la fase de registro. ¿Qué significa esto? Pues que hay que ejercer unos niveles de control de esta medicación de una forma más relevante, y todo el sistema en concreto debe estar soportado por un sistema de documentación más robusto, si cabe, en respecto a lo que corresponde a lo que sería en una fabricación, digamos, en la etapa de comercialización. Todo ello, esta información será la que servirá para dar mayor robustez al final en todo lo que supone el desarrollo de la fabricación en comercialización. Las buenas prácticas de farmacovigilancia, aquí sí que las variaciones son exclusivamente debidas al momento en el que se está trabajando. ¿Por qué? Porque la farmacovigilancia ya debe empezar en el momento en que empiezan los primeros ensayos clínicos con seres humanos. ¿Cómo se ejerce esta farmacovigilancia? Pues en primer lugar se informa al participante de los posibles riesgos a los que se va a enfrentar con su participación en el ensayo clínico. En el primer ensayo, la única información de que se dispone es aquella que se ha obtenido durante la fase no clínica, pero ya a medida que se van realizando los distintos ensayos clínicos, se va produciendo una mayor información y, por lo tanto, toda esa información es la que se envía o se transmite a los participantes. Evidentemente hay que registrar todos los acontecimientos adversos que se produzcan durante los ensayos clínicos, tanto si inicialmente se consideran que están relacionados como si no lo están con el medicamento, y hay que comunicar a las autoridades reguladoras y a los comités éticos cualquier reacción adversa que sea grave e inesperada con la información de que se dispone, para que se actúe en consecuencia. Ya puede ser detener el desarrollo del ensayo clínico o tomar medidas adicionales en función de las poblaciones. Finalmente, toda esta información ya se empieza a recoger en las bases de datos del medicamento para empezar a producir toda esa información que va a servir para tener un mayor control del medicamento. La buena práctica clínica sería el factor fundamental en el desarrollo clínico del medicamento, en la parte de los ensayos clínicos. La buena práctica que actualmente se está, digamos, utilizando de manera regular y obligatoria es la que deriva de la conferencia, en realidad ahora es Consejo Internacional de Armonización, que reúne 3 regiones separadas: Japón, Estados Unidos
y la Unión Europea. Estas tres regiones se han unido para determinar una serie de normas que les puedan permitir el intercambio de información y la aceptación mutua de resultados. En concreto, la guía número 6 es la que desarrolla la buena práctica clínica, y el primer paso, el primer punto que desarrolla son los principios de la ICH, de las buenas prácticas, de la buena práctica clínica. Estos principios los podemos dividir en dos sectores fundamentalmente. Por un lado, aquellos principios que van determinados a la protección del paciente y que podríamos decir tienen un carácter de principios éticos, y por otro lado, aquellos que van encaminados a garantizar la calidad de los resultados, la integridad, la trazabilidad de los mismos en el sentido estrictamente, digamos, científico. Por no enumerarlos todos, yo me fijaría en tres del ámbito estrictamente ético, que sería, por un lado, el que los derechos, la seguridad y el bienestar de los pacientes está por encima de las necesidades de la ciencia y la sociedad. Es decir, aquí el principio de, digamos, el fin justifica los medios no es aplicable. No podemos hacer nada que vaya a causar un perjuicio al propio participante. El segundo es que toda la investigación del ensayo clínico tiene que estar aprobada por un comité ético, un conjunto de personas, tanto del ámbito clínico como no clínico, que van a permitir evaluar qué práctica se va a realizar durante todo el ensayo clínico y si vulnera de alguna forma o puede vulnerar de alguna forma los derechos del paciente. Y el tercer punto fundamental es el consentimiento libre y con conocimiento del participante. Debe dar por escrito su consentimiento a participar en ese ensayo clínico y tiene derecho a recibir toda la información que él estime oportuna en relación a este ensayo clínico. Respecto a la calidad con los datos, simplemente todo el proceso del ensayo clínico tiene que estar documentado y establecido a priori por un protocolo clínico. El personal que tiene que participar tiene que estar perfectamente formado y demostrable su formación y experiencia. Al final del ensayo clínico los datos se tienen que mostrar en un informe, etc. Y sobre todo implementar sistemas de calidad para cada una de las actividades que se vayan a desarrollar. La buena práctica del laboratorio clínico serían aquellas actividades que se desarrollan dentro de una investigación clínica y que se desarrollan fuera del ámbito o del contacto con el propio sujeto participante. Hasta hace no demasiado, los laboratorios que realizaban este tipo de actividades aplicaban o lo que consideramos o lo que llamaremos y que luego veremos que son la buena práctica de laboratorio, o bien otros sistemas de calidad más o menos acreditables, tipo ISO o otros sistemas parecidos. Se vio que como estábamos dentro de un ámbito de investigación clínica, estas normas no contemplaban algunos aspectos que son fundamentales para el desarrollo del ensayo clínico y que tienen que ver pues, con la contratación, con el consentimiento informado, con la confidencialidad de los datos de los pacientes, etc. Por eso, hará unos 2-3 años, la Unión Europea editó un documento en el que precisamente incidía en estas cosas para que el nivel de calidad de este tipo de investigación, digamos, subiera un peldaño. En el ámbito de los estudios, digamos, no clínicos, lo que aplica sería las buenas prácticas de laboratorio. ¿Qué son estas buenas prácticas de laboratorio? Pues es un sistema de calidad que está enfocado a que todos los procesos y organización y las condiciones bajo las cuales se van a desarrollar estos estudios se planifiquen, se realicen, se controlen, se registren hasta el archivo y su información de una forma verificable. ¿Cuál es el objetivo de todo este sistema de buenas prácticas de laboratorio? Pues el objetivo es reconstruir el ensayo, de tal manera que a partir de toda la información que se recoge,
cuando estos estudios se lleven a registro, las autoridades puedan reconstruir todos los pasos que se han realizado para llegar a las conclusiones. Saber quién hizo qué, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, cuáles eran los mecanismos, qué criterios se tomaban para llegar a las conclusiones, para determinar que pueda ser, digamos, llegar a las mismas conclusiones que se llegó en su momento. A diferencia de lo que hemos dicho de la ICH, que es un único sistema reconocido a nivel internacional por todo el mundo con el mismo texto, la Unión Europea y la FDA y también la organización japonesa tienen distintos equivalentes que les permite digamos, el intercambio de información y la aceptación mutua de resultados, pero tienen ligeras variaciones. ¿A qué tipo de estudios va dirigido? Pues a estudios de seguridad fundamentalmente, que serían la toxicología, la farmacología de seguridad, es decir, aquella farmacología encaminada a buscar efectos adversos en sistemas determinados, como puede ser el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, etc. La toxicocinética o la farmacocinética, es decir, la evaluación de los niveles de los medicamentos en sangre y cómo este medicamento va evolucionando en el interior del cuerpo, y todos aquellos análisis que estén relacionados con los estudios antes citados. Evidentemente es un sistema de calidad que se puede aplicar a muchos otros tipos de estudios y de hecho se aplican de forma regular. ¿En qué se basan estas buenas prácticas de laboratorio? Pues básicamente en los mismos parámetros que se basan la mayoría de los sistemas de calidad. En una organización, en el personal, verificar que el personal esté formado, que realice sus funciones con conocimiento, que las sustancias de ensayo, los medicamentos estén perfectamente identificados y caracterizados, sistemas experimentales, los procedimientos que se utilizan, que estén por escrito, que sean científicamente y técnicamente correctos, etc. Y todo ello con un sistema documental y con un sistema de calidad verificable desde el momento que se realiza o se escribe el protocolo hasta la redacción del informe final y su archivo. Finalmente, la investigación en el ámbito del descubrimiento. Podemos decir, o se podría decir, que es un terreno abierto donde los caminos están por escribir. En realidad no hay una actividad regulada, por tanto no vamos a ser inspeccionados, o el laboratorio no va a ser en ningún caso inspeccionado por estas prácticas, pero sí cada vez la industria farmacéutica tiene más claro que esta etapa es fundamental para, por un lado, recoger aquellos candidatos que sean válidos para llegar a ser futuros medicamentos para poner a disposición de la población, y también para descartar realmente aquellos que al final no van a llegar. Por tanto, es una etapa fundamental en su digamos, área de negocio. Y por lo tanto, cada vez más están buscando sistemas de calidad que puedan aplicarse. ¿Qué tenemos? ¿Qué puntos deben tenerse en cuenta en este ámbito? Pues, en primer lugar, la fiabilidad de los equipos, es decir, aquellos equipos que nos van a dar unos datos tienen que estar perfectamente calibrados para que los resultados sean fiables. El animal o los sistemas experimentales sobre los cuales se va a ejercer o se va a probar ese medicamento tienen que estar en unas condiciones óptimas para que el resultado obviamente sea lo más fiable y más representativo posible de lo que en realidad se está buscando. La trazabilidad de los resultados es fundamental, saber cómo hemos llegado a determinadas conclusiones y obviamente desarrollar y registrar toda esta información en informes que sean completos y con el máximo de información posible. En conclusión, como les he comentado al principio, la calidad en el ámbito del sector farmacéutico es un hábito, es decir, no se limita exclusivamente al medicamento que se va a poner a disposición de los usuarios, sino que viene desde el inicio de su concepción, desde su diseño, hasta el momento en que las autoridades van a ejercer
esa acción de registro y por lo tanto de evaluación de todas las características. Todo ello está encaminado a acercar al usuario los medicamentos cada vez más seguros y más eficaces. Pues esto era todo lo que yo les quería contar. Bueno, finalmente, dentro de los sistemas de calidad, digamos, voluntarios que se suelen aplicar en este ámbito de investigación, tenemos normas de ámbito general, como pueden ser las normas ISO, o algunas un poco más específicas de ámbitos de investigación, como puede ser la organización ALAC, que acredita centros donde se alojan y donde se experimenta con animal de laboratorio. Nada más, muchas gracias, agradecer su participación, su encuentro en este espacio y nada, esperar verles en cualquier otra ocasión. Que tengan muy buenos días.